¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? La verdad es que estoy disfrutando mucho de esta tanda de entrevistas, en esta nueva temporada, por decirlo así, del Chester de Círculo Rojo, entrevistas que suelo hacer a gente interesante, con cosas importantes que contar, cosas relacionadas con la cultura y sobre todo escritores que vienen aquí. Y estoy muy contento con esta tanda de entrevistas porque hemos tocado todos los géneros. Y ahora vamos a hablar de poesía, un género que ustedes saben, yo no era muy lector, o no era lector, y me he aficionado a raíz de, bueno, de esos escritores que pasan por aquí y me transmiten la importancia de la poesía y que es un género que permite muchas cosas que otros géneros literarios, aunque no lo parezca así, no permiten. Así que me encanta tener hoy aquí a alguien que escribe poesía. Poemas para Elena, así se llama el libro. Correcto. Está hoy con nosotros Cristóbal de los Ríos García. Cristóbal, ¿qué tal? Muy bien, es un placer que me hayáis invitado. Muchísimas Bienvenido. Y además me encanta, ya no solo por el tema de la poesía, sino porque alguien tan joven. Sí. Normalmente, ¿no? Estos prejuicios que podamos tener, la poesía un poco anclada en el pasado, y me alegra que haya personas jóvenes que apuesten por la poesía, porque es un género muy difícil, pero muy valioso. Totalmente. Yo opino que es verdad que es un género que parece que tiene muchas limitaciones, muchas normas, pero explorarla de una manera más libre y hacerla un poco más accesible a cualquier persona, creo que es donde reside el verdadero valor de la poesía. Eso es muy importante. También mi reflexión va un poco en el sentido de que hablas con alguien, bueno, voy a comprarme un libro, a ver qué novela hay, a ver qué tal. Es muy difícil escuchar a alguien que te diga, no, voy a ver la sección de poesía, con lo cual te doy mi enhorabuena. Y además, siendo un libro en el que se tocan los sentimientos y se habla mucho del amor, que a veces, lo comentábamos fuera de cámara, lamentablemente no expresamos, por las circunstancias que sean, no expresamos todo lo que deberíamos expresar a la otra persona, a los seres queridos. Totalmente, me parece que la poesía es de lo que más vulnerable nos hace ver y lo que más valor, por lo tanto, tiene a la hora de transmitirlo, porque si bien nos centramos solamente en técnicas, no vamos a dar una honestidad, ¿no? Una veracidad, sino que va a ser una composición más académica. Pero cuando estamos compartiendo algo que nace de algo verdadero, algo que nace de dentro, del corazón, es como cuando más desnudos nos presentamos, más vulnerables nos sentimos y compartimos eso que merece ser compartido, que son los sentimientos. Yo siempre digo que los que escribís sobre este tipo de temas, ya da igual el género, sois unos valientes, porque no es habitual que alguien exprese, se desnude de esa manera ante el público, ¿no? Para mí siempre eso ha sido una virtud que siempre he tenido, que ha sido que me he sentido muy cómodo a la hora de expresarme o de un poco desfogar esos sentimientos en el modo de la poesía. En vez de limitarme, ha sido como siempre muy liberadora y un canal, ¿no? Un catalizador para plasmar esos sentimientos. O sea, te ayuda, ¿no? O te ayuda a escribir. Me libera muchísimo. Bueno, hoy vienes con este libro bajo el brazo, Poemas para Elena. Cuéntame un poco, si quieres, cómo surge la historia, qué recopilas aquí. Bueno, fíjate si es íntimo, porque realmente no era algo que yo tuviese pensado publicar. Simplemente fue una recopilación de escritos que tenía para Elena, obviamente. Y quise regalárselo, quise hacerlo como un regalo. Y una vez lo necesitaba ayuda un poco con el tema de maquetación, que se me escapaba un poco, ya la editorial, pues de una manera maravillosa, pues me animó a publicarlo y me hizo ver ese valor en lo íntimo, ¿no? La verdad que dudé bastante, pero bueno, tengo un buen círculo de apoyo que me animó, y desde entonces la verdad que siempre ha sido he sentido la satisfacción de escribirlo y la satisfacción aún más grande de llegar a compartirlo. Además, tiene un toque, lógicamente, muy personal, porque está el poema, está una ilustración, vamos a enseñar uno, por ejemplo, al azar, poema, la ilustración, y luego por detrás una nota, ¿no? Sí, en algunos casos está debajo de la imagen. Realmente a eso hablaba con el tema de las limitaciones, ¿no? Lo que me ha gustado de hacerlo un formato más accesible como iniciación a la poesía. Sí, está muy bien. Ha sido el tener el cuerpo del poema, acompañarlo con una imagen y una pequeña nota que lo que hace es dar ese contexto o profundizar un poco más en ese escrito. Porque tradicionalmente, como por ejemplo en el instituto, en el colegio, cuando nos toca estudiar la poesía, está muy abierta a la interpretación. Claro. Y eso
A veces puede ser un hándicap. Claro, claro, exactamente. Si es un autor que ya conoce o si tiene un estilo muy marcado, es muy fácil de interpretarlo. Sí. Pero si es la primera vez que estamos Algo de compartiendo nuevas nuestro que te- escrito, una pequeña guía nos ayuda a no malinterpretarlo, a entender la coherencia del escrito y a hacer un poco lo que digo en el prólogo. No busco que la gente entienda mis sentimientos. Busco que la gente vea una equivalencia en su sentir y Y el que, por qué a veces exactamente. escribe esas cosas. Totalmente. ¿El género de los poemas o se basan todo en el amor? Sí, bueno, en el amor ¿El amor desamor? para mí es un espectro, claro. Es un espectro que pasa Sí, claro. desde un cariño, desde una amistad, hasta el desamor más desolador. Personalmente, lo que me gusta de las composiciones de este libro es que yo he escrito mucha poesía antes, pero nunca había un tema, un hilo conductor. Claro. Y yo siempre he sido bastante melancólico. Mi estilo siempre ha sido de una escritura un poquito más nostálgica. Pero este libro sí que tiene esos matices de toda esa parte del espectro del amor, ¿no? Desde el amor de un cariño hasta pasando a la pasión, pasando al miedo, pasando todo eso, cada uno de esos sentimientos, ¿no? Y también hay algunos incluso de rabia, ¿no? Sí, obviamente ese es uno que suele pasar desapercibido, pero a veces acompaña bien todo eso. Al final es como lo que estoy diciendo. No, pero... Es un catalizador de las emociones. Y creo que todos hemos pasado por esa etapa, así que cualquier persona se va a sentir identificado en mayor o menor medida, pero va a comprender qué es lo que estabas sintiendo en el momento en el que lo escribiste. Y es complicado en una sociedad como la que tenemos hoy en día. Muy aparente. Sí, hacer esto, donde nos gusta aparentar que todo está perfecto, todo es maravilloso, bien. Hay cosas que se dan por hecho, no hay ni que decirlas, ya damos por hecho que las saben y está muy bien que haya personas, o sea, no, que todas las personas deberíamos hacer eso, transmitirla en la manera en la que nosotros nos sintamos cómodos, lo tuyo es la poesía, pero para mí uno de los grandes valores de este libro. Genial, muchísimas gracias. Pero no solo acaba en poesía tu trayectoria literaria, ¿no? Sí, podemos decir que empieza. Esperamos eso. Podemos decir que empieza con poesía, pero sí, la verdad que siempre he sentido mucha pasión por escribir. Y bueno, tengo otras cosas que he empezado, algunas ya terminadas, pero viendo de qué manera lo publico. Bueno, y que a veces hay que dejar reposar. Sí, bastante. Ya soy un escritor novel, quiero ir con un poco de calma. Pero tengo obras dramáticas, he empezado una nueva obra dramática, otra que ya tengo terminada, y también alguna que otra novela. Lo tengo todo, voy trabajando de una manera más lenta. Lo único que, la diferencia con el poemario sí que es un flujo de motivaciones puntuales, claro, ¿no? Ahí la musa es la que manda, sí. Y entonces no tiene sentido, desde mi punto de vista, obligarse a escribir poesía. La poesía te nace. Mientras que los otros pues, son construcciones que como requieren más estructura, necesitan más tiempo, más trabajo. Puedes trabajar con más constancia, con otro ritmo. A veces incluso investigación. Y sí, totalmente. Son cosas que se escapan totalmente a este género. En contraste, sí. ¿Qué te decía la gente cuando publicaste este libro? ¿Cómo ha ido el feedback? No te voy a preguntar por el feedback de ella. Sí, no, la verdad, hombre, es un regalo, así que bien. Pero sobre todo, más que las muestras más que el resultado, lo que más me ha llevado ha sido el reunir el valor para publicarlo. Sin duda. Porque no era una de mis intenciones, pero mi círculo lo vio como algo tan valioso, algo tan poco común, ¿no? Como bien dices, en alguien joven, mostrarse de esa manera tan vulnerable. Porque al final esto eres tú. Sí, claro. Te estás exponiendo. Cualquier persona de tu entorno que lo lea, pues va a saber qué es lo que sentías, tal. Exactamente. En el mismo prólogo lo dice, esto no es un libro, lo que tienes entre tus manos no es un libro, sino es un vistazo a mi cajón de notas. Sí. A esos escritos que no... Hay escritos que no tenía pensado nunca ni compartirlo. La mayoría de mis poesías son mías. No me sentía cómodo compartiéndolas. Pero me reuní el valor, ese ha sido el apoyo de la gente que me rodea. En especial Javier y Rosa son dos muy buenos amigos míos que también escriben. Y he sentido mucho cariño y son parte del proyecto, al fin y al cabo. ¿Y de gente que no conozca? Que no conozca, ¿qué te llega? He tenido sí es verdad que he tenido acercamiento con escritores que han escrito cosas parecidas o prosa poética. Y claro, creo que es el canal que ahora mismo prefiero más porque
nos entendemos el nacimiento de donde nos surge esta manera de escribir. Entonces, creo que la valoración de una persona que tenga esa misma vena, que sepa conectar, te hace sentir un poco como en sintonía y por lo tanto el feedback es diferente a como sería con una persona con el que no comparta eso. Totalmente. ¿Y cómo llevas todo el aspecto que tiene que ver con la promoción, con darle difusión? Genial, porque estoy con vosotros. La verdad que es muy cómodo, porque creo que muchas veces, ya no solo en el campo de las artes, ¿no?, que es un campo muy marcado, pero creo que hay mucha gente que es muy buena haciendo cosas, pero no sabe darle salida. Y es igual de importante. No, totalmente. Entonces, tenemos que tener los escritores o los artistas en general la concepción de que quizás necesitamos ayuda para partes del proceso, que no es solamente delegar por quitarnos trabajo, es que no podíamos hacerlo. O simplemente no sabes, no tienes por qué saberlo. Claro, al final el escritor escribe. Ustedes tenéis ya una infraestructura que lo hace todo de una manera muy cómoda, muy profesional, y al fin y al cabo sin restarle esa parte, no se siente como una parte administrativa, se siente como parte del intentamos proceso. Que sea esa la filosofía, la cercanía y el acompañamiento al autor, porque lo necesita en muchos aspectos. Algo que no hayamos dejado en el tintero de este libro, que es para que la gente que nos esté viendo diga, venga, me lo compro. Al revés, yo creo que el tintero me lo dejé yo en el libro. Así que nada, la verdad que animar a leer, leer poesía. Si son de gente joven, yo creo que van tanto como mi perfil como parecido. Creo que vamos a poder encontrar esa chispa, ¿no?, de romper esa idea de una poesía estática, tradicional, con muchas normas, cuando realmente podemos adaptarla de un estilo libre y animar a la gente a que construya. No, y yo creo que quien se acerca a esa poesía le gusta, porque es distinta, rompe un poco las ideas que son prejuicios muchas veces. Totalmente. Que tenías de la poesía que te obligaban a leerte en el instituto. Totalmente, se escapa, es diferente. Sí. Así que animar a que la gente, aparte de construir, que comparta lo que siente, que es un poco el objetivo del libro, animar a que la gente, pues, dejemos un poco el tema de las apariencias, el tema de las redes sociales, y nos mostremos vulnerables y compartamos lo que sentimos realmente. No, y que si yo añado también que si hay gente que le sirve escribir como una especie de liberación, de catarsis, o simplemente le ayuda, que lo haga, para despejar aunque la sea mente. para ello. Muy bien, pues muchas gracias, Cristóbal. Un placer y nos veremos pronto con el próximo libro. Seguro que sí, muchas gracias.